conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Gran preocupación ha generado la alerta emitida por la Agencia Meteorológica de Japón por la probable ocurrencia de un megaterremoto en la falla de Nankai. Pero nos preguntamos, ¿es posible anticipar un sismo de estas características? Lo vamos a analizar hoy en nuestra sección Combinación Línea 1 con el geólogo, experto en sismología y académico de la Universidad de Santiago, Ayaz Alam. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y soy contento ahora a presentar y hablar acerca de ese tema importante y también muy importante para nuestro país igualmente. Y cuando hablamos de un terremoto, predecir un terremoto es un desafío grande. Y eso parece que fue la primera vez que alguien anticipó que va a ser un terremoto dentro de 7 días. Sí. Todavía estamos dentro de 7 días, pero la alerta ya se bajaron en Japón, por ejemplo, en este caso. Y porque no fue mucho como, por ejemplo, muchas réplicas, por ejemplo, después de ese evento. Y eso justamente fue la razón que ya bajaron la alerta y ahora están considerando más bien una preparación de ante un terremoto grande, que están esperando una mega terremoto, que aquí nosotros tenemos otra semántica, hablamos de temblores, hablamos de terremotos cuando son más de 8. Sí, entonces ahí cuando dicen mega terremoto, para nosotros es un terremoto. Y estamos hablando de algo más de 8. En ese lugar mismo no ha ocurrido un gran terremoto como fue en caso de, por ejemplo, que causó el problemas en centro, 2011 en centro nuclear de Fukushima, y que era un terremoto más de 9.1, y en ese lugar no hay un registro tampoco de un terremoto tan grande, pero hay algunos que los históricos son de poquito más de 8 en este caso, y entonces ese fue poquito más de una alerta. 7.1, además fue 7.1, lo que en Chile sería un temblor con características de terremoto, un sismo fuerte. Sí. No, hace poquito fue en San Pedro de Atacama, que era 7.4 y 7.5 según USGS, por ejemplo, que casi no sentimos nada de eso. Pero en ese caso fue un 7.1 que se consideró más bien como un precursor de un terremoto grande o un megaterremoto, y que tal vez consideraron que antes de el terremoto que causó problemas en Fukushima, fue un temblor, entre comillas, para nosotros, de 7.1 por ahí en ese caso. Entonces tal vez consideraron ese dato como un dato histórico, pero si veamos los datos de esta fosa, por ejemplo, donde se causó, donde están monitoreando, a base de que ya pronosticaron este megaterremoto, tampoco hay un registro de un terremoto como sea de, por ejemplo, de 2011, por ejemplo. Doctor Alam, en concreto, ellos vienen hace tiempo hablando de que viene un gran terremoto, precisamente porque no ha habido mucho sismo. Sí. Se asocia la teoría de que los pequeños sismos van liberando un poco de energía. Sí, sí. Otro dice que es tan irrelevante porque es proyección geométrica de un grado a otro, que en realidad no tiene mucha relación. Pero el hecho de que estemos tanto tiempo aquí mismo en la región metropolitana sin temblores significativos, ¿es buena noticia o es mala? Para Siempre se dice que se está preparando la olla de presión. Sí, pero eso también hay que verlo con mucho cuidado, sobre todo en este caso de Japón, por ejemplo, se empezó a monitorear, por ejemplo, esa fosa y desde 2019, por ejemplo, y ahora llegaron a esa noticia como alerta más bien, y en caso nuestro, y obviamente estamos preocupados de los terremotos siempre, pero como país somos más preparados, entonces no nos preocupa mucho. ¿Más preparado que Japón? Sí, de alguna forma, por ejemplo, la alerta temprana en Japón es mucho más eficiente que en nuestro caso, pero en caso de la preparación como código de construcción antisísmica, lo que tenemos, eso es obviamente una gracia que nos da un poquito más de seguridad. Sobre todo yo soy que vengo del otro país, yo vine a Chile en 2009,
Y justo fue 2010 el terremoto grande, que obviamente causó los daños, pero tuvimos aprendizaje, mejoremos en términos de la alerta temprana y también alertas de tsunami. Entonces nosotros estamos mucho más preparados que en 2010 en ese sentido. Profesor Alam, y respecto al tsunami, porque eso también era otro de los temores, se descartó lo del jueves en relación a Japón y esta alerta, pero ahora como estamos todavía en el deadline, en el tiempo, estos 7 días a propósito del jueves pasado, todavía hay temor de que se pueda producir un tsunami. Sí, en caso de que, por ejemplo, en caso de Japón, tiene la tectónica o la configuración geológica muy compleja. En ese caso tenemos 4 placas realmente que se están en donde lo que se forman estas islas, y en ese lugar si hubiera sido como un terremoto de esa magnitud que están pronosticando, igual vamos a tener tiempo hasta que la tsunami llegue a nuestra costa, por ejemplo, en ese caso, ¿ya? Entonces se dice que, a ver, perdón, profesor, estamos hablando con el profesor doctor Alam. Un terremoto de qué magnitud en Japón motiva a que en Chile realmente tengamos una alerta cierta de que puede venir un maremoto. Sí, porque cuando hay un terremoto que causa un tsunami, y tsunamis son básicamente olas, pero olas tiene una, por ejemplo, amplitud muy alta, tiene mucha energía, tanta que puede cruzar el océano completo realmente. Entonces, cuando que sea un terremoto de 7.1, igual va a generar un tsunami, y ese tsunami va a llegar a la costa, pero obviamente con no una magnitud que va a provocar una preocupación en ese sentido. Pero la profundidad de los sismos tiene que ver con la fuerza de este oleaje. Dice que mientras más profundo es más fuerte. Sí, obviamente la profundidad es un factor importante, pero en el caso de, pero no es que más profundo más fuerte, no es así. Pero eso va a depender qué tipo de fallas que causó obviamente la tsunami y cuánta energía se liberó. Y eso se hace mediante la resolución de la falla que está causado, y de ahí determinamos la magnitud en ese caso. Estamos conversando con el geólogo y docente de la USACH, Ayaz Alam, a propósito de esta pregunta que nos hacemos, si es posible anticipar un megaterremoto. Volviendo a esa cuestión, a esa interrogante, ¿cuáles son los factores entonces que uno tiene que ver, obviamente, cuando ya empiezan ciertos sismos de cierta magnitud, a propósito de lo que nos está mostrando Japón y que hemos realizado en anterioridades acá en Chile? Sí, porque los terremotos siempre vienen con las réplicas y después precursores realmente. Entonces en ese caso no vimos tantos, por ejemplo, réplicas que pueden ser considerados como precursores para un megaterremoto en ese caso. Y usualmente los precursores no son tan grandes como 7.1, son obviamente eso es como generalidad en ese tipo de los casos. Y obviamente pueden causar un terremoto que no tengamos mayores precursores en ese caso, porque eso todo depende de cómo se generó, por ejemplo, la falla, las fracturas dentro del interior de la Tierra, que de repente tal vez no puede ser tan certeros, podemos ser en términos de determinar que cuándo va a ocurrir, y si este evento que es precursor para algo más grande en ese caso. ¿Por qué Japón, que está tan hacia el hemisferio norte, se produce, no va directo a Estados Unidos y se viene aquí a manifestar en el extremo sur de América? No, es la aplicación del fenómeno. ¿Por qué la ola llega aquí con tanta fuerza? Pero llega obviamente en todo lado, porque eso se genera como un punto realmente aquí. Hay puntos que se genera como círculo. Ese círculo como se amplia y a dónde se va la ola y va a tocar. Obviamente va a llegar acá, va a llegar a Perú y también va a llegar a América del Norte también. Pero aquí llega con más fuerza, la misma fuerza, o se va diluyendo la fuerza. Y obviamente, diluyendo la fuerza, siempre va diluyendo la fuerza, sí. Profesor Alam, en una nota, en un reportaje, en La Verdad de la Tercera, a propósito de esta situación en Japón, se consulta al geofísico Luis Donoso, de la Universidad del Desarrollo, en relación a esta alerta. Y dice que es una alarma que podría haberse
perdido en la traducción y que el mundo entendió como una predicción. Hace un análisis este experto de que básicamente fue un error. ¿Concuerda con esa idea? No, porque dijeron explícitamente que va a llegar 7 días, un evento grande en ese caso. No hubo problema de traducción ahí. No, porque parece que aquí también hubo un poquito de humor, porque hay una película que se llama Perdido en Traducción, que también fue en Tokio. Claro, exacto. Es una película famosa. Perdidos en Tokio, Translation en Tokio. De ahí viene el juego. Sí, puede ser. Pero no hay ninguna manera de predecir menos de 7 días. Porque todos sabemos que en Chile va a haber un gran terremoto en algún momento y en algún lugar. Por eso. Porque están presionando las que placas. Una semana es algo muy preciso, pero, ¿no? Sí, muy eso pequeño. es muy preciso. No entiendo, en caso de erupciones volcánicas, no estamos capaces de predecir con esas, por ejemplo, certitud realmente que en 7 días, 2 días, sí. Pero obviamente podemos decir que viene, porque eso tenemos el concepto aquí en Chile de alerta naranja, verde, eso todo realmente lo tenemos, pero eso da un rango realmente, ¿no? Entonces no podemos ser tan como enfáticos a decir que no, en 7 días va a ser un terremoto. Sabemos que va a haber un terremoto, pero no sabemos cuándo, porque la presión se puede medir, la de las placas. Exactamente. Y que se va a producir un quiebre, eso la inteligencia artificial me imagino que ayudará a cruzar tantas variables. Sí, pero eso hacíamos antes de inteligencia artificial también, pero con la inteligencia artificial ha sido mucho más rápido, mucho más eficiente hacer ese tipo de pronóstico, pero tampoco podemos ser tan exactos en ese caso, ¿ya? Entonces hay que ser poquito humilde en términos de las opiniones al respecto de estos. Nosotros que somos un país con una idiosincrasia bastante reactiva, algo nos puede enseñar también en relación a esta prevención que sucede en Japón cuando el primer ministro también decidió no viajar, quedarse, o sea, ellos confían también en sus instrumentos, sus mediciones, y es una señal también política importante que acá en Latinoamérica en general no se da. Sí, pero eso hay que también ver que cómo se toman la gente, el público general. general. El pánico. Por ejemplo, puede pasar que ahora que si no ocurre un evento de tan magnitud, la gente no van a creer en... El cuento del lobo, Pedrito y el lobo. Sí, exactamente, Claro. exactamente. Puede pasar eso. Pero el mensaje es que hay que ser preparado y también, como dijo usted bien, que la política pública también tiene que mostrar la seriedad de un evento como este, que obviamente canceló su viaje, ese tipo de la cosa. Por la alarma interna. Sí, eso. Que como bien dijo, que para confiar en sus sistemas, ¿no? Entonces aquí en Chile nosotros dependemos a un centro sismológico que es parte de una universidad, ¿ya? Entonces será bueno que como un país con terremotos, eventos sismológicos y también eventos volcánicos los tenemos acá y tengamos un servicio un poquito más amplio en términos de servicio geológico que tenga obviamente ese tipo de, por ejemplo, mitigación de los desastres naturales, y eso va a ser una gran ayuda y un gran mensaje. Y ojalá que eso se tomen de esa forma y que consideramos más bien un servicio geológico que va a enfocar más a estos eventos, más que la minería como tenemos hoy día en Nejomín, lo que ve todo eso. Eso sería bueno a tomar como una elección. Doctora Lam, la última consulta, se nos está yendo el tiempo, pero hablemos de Chile, dejemos Japón tranquilo. En nuestro país, con la inteligencia artificial y los nuevos métodos, ¿dónde se está acumulando más presión entre las placas? Yo voy a preguntar lo mismo. Ya, en ese caso... Estamos conectados. Sí, porque lo que veamos ahora en ese caso es obviamente el norte de Chile, es lo que, por ejemplo, precisamos más aún. Región de Antofagasta. Región de Atacama, es realmente lo que estamos esperando ¿Atacama es el desierto de Atacama? Porque va no, de Atacama, Perú. Hablando de región de Atacama. La tercera región. Sí, tercera región de Atacama. Casi. Y porque ya hemos visto varios terremotos, que igual llamamos temblores todavía, que son de buena magnitud, como más de 7, pero estamos esperando uno
fuertes ahí en Cuando la hablamos región de Atacama. ¿De cuánto? Profesor, me encantó su Eso no puede actitud. decir. Ah, claro. Su actitud serena. 10-5. No, por favor. Sí, con el último. No, todos nos Bueno, mareamos. el de Valdivia fue de 10. Sí. ¿O No, 9-5? 9 y No, algo, 9 y algo. Pero yo no había nacido Sí. todavía. Bueno, Ayá Salam, geólogo y docente de la USACH, muchas gracias, me gustó mucho su actitud, nos dejó bastante tranquilo, pero también con toda la información necesaria a propósito de lo que está Tranquilos, pasando nerviosos. en Japón. ¿Cuándo se cumplen los 7 días? El próximo jueves, Sí. pasado mañana. No, Ahí vamos. pasado mañana. Mañana cumple. Ahí estamos ahí. Martes Vamos, 13. ahí vamos, Martes lo vamos a llamar 13. nuevamente. Martes Martes 13. Gracias, profesor. Ya, Que de le nada, vaya muchas muy bien. gracias. Ha sido un agrado conversar con usted. 8:47. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.